Silvina Martínez, se abre una causa penal alrededor de los sobreprecios. Yo aprovecho para corregirme. Dije en su momento que el Ministerio de Defensa había tenido algunos casos de sobreprecios. No es el Ministerio de Defensa, es el Ministerio de Seguridad. Cuando los periodistas nos equivocamos, nos tenemos que rectificar. Me rectifico. No es el Ministerio de Defensa. Pero atención, Hugo Machiavelli, los detalles de la apertura de la causa penal. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Exactamente lo que vos decías, y Silvina Martínez, acaba de ocurrir. Tiene 111 hojas la presentación del fiscal Sergio Rodríguez a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Recordemos que son al menos 16 exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social investigados por el pago de sobreprecios por parte del Estado. Hay delitos que pueden ir desde incumplimiento de los funcionarios hasta malversación de fondos públicos. Son 6 las empresas también investigadas intermediarias que funcionaban justamente a favor de, evidentemente, intereses que no corresponden en medio de una pandemia, y este podría ser un agravante. El juez que interviene es Canicova Corral, es el juez federal que tendrá esta investigación que seguirá a la vez por parte de Sergio Rodríguez. Gracias, seguramente vamos Hugo a mostrarla a continuación, Luis. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, ministro, explíqueme la decisión de los adultos mayores. Bueno, básicamente, como dijimos hoy en conferencia de prensa, el subgrupo que más sufre y fallece por esta enfermedad es el subgrupo mayor de 70 años. Sabes que en las series europeas más del 80% de los fallecidos tiene más de 70 años. La edad promedio de los fallecidos de la Argentina es de 71 años. Y entonces nosotros decimos, el instrumento público más poderoso para lograr la disminución de la contagiosidad es el distanciamiento físico y social. Por supuesto, con mucha contención afectiva y con mucho involucramiento en la vincularidad a distancia, pero no física. Entonces, dado esa decisión, lo que nosotros hemos decidido es poner al servicio de los adultos mayores un servicio, una política pública integral que aproxime la problemática psicológica, social, vincular y operativa logística de los adultos mayores para que no tengan que salir si ellos no toman la decisión de salir. Y esto es muy importante explicarlo porque inicialmente se comprendió o se presentó de una manera no tan clara. Yo creo que se presentó mal, ministro. No se entendió bien. O se entendió que había una especie de orden de que no salgan. Pero Luis, vos diste recién una clase de lo que significa cuando uno cree que pudo haber hecho algo mejor, reconocerlo, y cómo no te voy a decir yo que no se tuvo que haber presentado bien si la gente lo comprendió mal. No tengo ninguna duda que deberíamos haberlo hecho mejor. Por eso estamos en todos lados explicándolo. Nosotros lo que decimos es, si vos tenés que salir, dale la oportunidad al Estado que con toda su infraestructura y sobre todo con un conjunto de más de 35.000 voluntarios de la ciudad que quieren ayudar, te den la oportunidad de resolverte el problema, que vos no tengas que salir si no lo querés. Esto no se trata de perder autonomía, que no tengan capacidad de decisión, que no tengan autodeterminación, al revés. Y te doy los datos de hoy, que son datos muy interesantes para analizar, y después vamos al debate. ¿Los datos Del 147 de hoy. Llamaron 28.000 personas hasta las 6 de la tarde, que es el último dato que yo tengo. 28.000 personas, las atendimos a todas en menos de 15 segundos. De esas 28.000 personas, el 40%, cerca de 11.000, optaron por tomar el servicio del Estado y no salieron a hacer algo que tenían que salir a hacer. 11.000. Otras 11.000 optaron con autodeterminación de salir igual por más que el servicio que le ofrecimos. Y las otras 20% de personas en realidad estaban exceptuadas de la medida, por lo cual no tendrían que haber llamado. Eso significa que efectivamente cumplimos las dos cosas que decíamos. Primero, estamos para ayudarte y para servirte, y sos vos quien decidís si te ayuda o no. Luego, que había una necesidad de que el Estado colabore con la gente, porque hay mucha gente que está saliendo y no tenía la voluntad de salir, estaba saliendo obligada a tener que hacer algo. Federico. Sí, me interesa mucho su visión de médico, porque me parece que hay algo que es nodal para entender el coronavirus en el mundo. Hay un dato, si uno compara lo que está pasando en el primer mundo con esas cifras espantosas, con lo que está pasando en el tercer mundo, es notable esa diferencia. Y dicen, hay un estudio en curso, que la BCG, la vacuna BCG, podría tener una gran incidencia en prevenir casos de coronavirus. Esto es así porque lo que está pasando es que muchos gobiernos tampoco quieren decir esto para florearse con el éxito contra la pandemia. Pero ¿cuál es la relación de la BCG con el coronavirus? Yo te diría, yo leí ese estudio que estás citando y te diría,
la plausibilidad biológica, es decir, la posibilidad biológica de que eso sea cierto, por supuesto que existe, hay todo un razonamiento sobre la inmunidad y la respuesta inmune, pero la verdad que no tenemos ningún elemento de juicio para asegurar que ese es un fenómeno causal. Es un fenómeno que se asocia a, es decir, tiene asociación con el fenómeno, pero la causalidad no se puede demostrar solamente describiendo una serie temporal donde coincide un fenómeno con otro. Los estudios para demostrar la causalidad tienen otra metodología científica. A ver, Quiroz, volvamos al centro de la cuestión que a mí me importa mucho. Ayúdame, Claudio. Cerca del presidente hablaban de un aplanamiento de la curva que quizá no alcance un pico dramático. ¿Me expliqué bien? Correcto, es lo que dijeron. ¿Puede suceder eso? Digamos, al día de hoy yo te diría que lo que sabemos es que la fase plana de la curva se está estirando de manera contundente. A ver, repítame. La fase plana de la curva significa que los casos que aumentan cada día están aumentando muy poco día a día. Y eso se debe, lo discutimos la vez pasada aquí, creo, a lo que se llama el R, que es el índice de reproducibilidad del virus o de contagiosidad entre las personas, ¿no? Que una persona, ¿cuántas personas contagia? Ese valor en la Ciudad de Buenos Aires, que lo medimos diariamente, está en 1.3, es un valor que demuestra que la progresión va a ser lenta, pero que obviamente la curva va a ocurrir y vamos a tener nuestro pico en la ciudad, imaginamos, para la segunda quincena de mayo. ¿No hubo impacto el Viernes Negro, el famoso Viernes Negro, estuvieron todos los jubilados en la calle, ¿te acordás? Hace 15 Sí, claro. días ya. Bueno, No, ¿qué pasó? Bueno, digamos, primero hay que entender que las cifras nacionales son una cosa y la regionalidad de las cifras son otra. Si una cosa es la Ciudad de Buenos Aires, otra cosa es la Argentina en su conjunto, otra cosa es el conurbano bonaerense, y cada uno de ellos va a tener su dinámica. Yo no tengo los datos precisos del conurbano bonaerense para saber cómo está el R en el conurbano bonaerense. Sí, si uno mira los datos diariamente, digamos, la provincia de Buenos Aires nos ha superado a la ciudad, de manera que evidentemente la masividad de la cantidad de gente que hay allí es un tema en cuanto a la cantidad de casos diarios, ¿no? Doctor, lo que estamos viendo es que claramente va creciendo el porcentaje de contagios comunitarios, los que son de gente que no ha tenido vínculos. Tiene lógica con esto de que menos gente ingresa desde el exterior y todo. Ahora, empezar a de alguna manera lo que se llama la flexibilización administrada, la cuarentena administrada, ¿qué posibilidad de que esto empiece a generar de manera más rápida esos contagios y empecemos a ver que ya la curva no es tan aplanada como hasta ahora lo estamos viendo? Por supuesto que ese es el riesgo mayor de relajar las medidas de la cuarentena. Por eso nosotros defendemos esta estrategia de 3 componentes, ¿no? El distanciamiento social y masivo, por un lado, el diagnóstico precoz y el distanciamiento de los enfermos por el otro, y finalmente el cuidado de los más vulnerables. Y aquí está cómo empezamos la discusión. El cuidado de los más vulnerables. Son los que cuando se enferman más lo sufren y más fallecen. Ministro, ¿tenemos menos contagiados porque hay menos reactivos, porque no estamos haciendo las cuentas bien y eso de alguna manera nos beneficia? Digamos, yo no lo describiría de esta manera. La Argentina está haciendo una proporción de reactivos menor a muchos países del mundo, incluso de la región. Eso es una realidad. Ahora, y es una debilidad. Digamos, cuanto uno más testea, obviamente más precozmente detecta los casos y los puede distanciar, de manera que es un componente que se tiene que fortalecer decididamente, y la cuarentena nos ha dado el tiempo ese para poderlo fortalecer. Hace 5 o 6 días el Gobierno Nacional ha decidido ampliar el criterio de sospechoso, que es la llave para poder hacer más testeos, porque los testeos se hacen sobre los sospechosos. La ampliación del criterio sospechoso del Gobierno Nacional ha aumentado significativamente los testeos en los últimos días y nosotros vamos hacia un camino de aumento significativo de los testeos. Bueno, y explíqueme esto. ¿Por qué Chile con otras políticas, Uruguay con otras políticas, Australia y Nueva Zelanda, viste que tienen política, uno tiene una cuarentena feroz, digamos, y otro tiene una políca casi de libre albedrío, están siendo exitosos, todos, con distintas estrategias? Depende qué es lo que uno considere por exitoso, ¿no es cierto? Habría que, para interpretar el éxito, habría que poner todas las curvas de todos esos países una al lado de la otra al día 1 que empezó cada uno y ver el comportamiento de cada una de esas curvas, para empezar. Pero digamos, yo te diría así, es muy difícil comparar entre países, primero por las diferencias de las estadísticas de cada país y los criterios con que asumen los datos, pero segundo porque todo el mundo sabe que el 70% del resultado de una pandemia depende del comportamiento social y del conocimiento histórico y cultural que cada sociedad tiene. De manera que los gobiernos tomamos decisiones y por supuesto que esas decisiones son muy relevantes, pero también la sociedad tiene unos comportamientos que hacen que las mismas medidas en diferentes países tengan efectos diferentes. Me espero un segundito nada más. Hugo, fíjate si después de la brevísima pausa podemos preparar esa denuncia
de una mamá de un chico electrodependiente que dice que la obra social de Hugo Moyano lo abandonó. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Hugo Machiavelli, te pido disculpas desde ahora, no vamos a tener tiempo para poner el testimonio de la mamá del chico electrodependiente que se está quejando por la discriminación de la obra social de Moyano. En un segundo, contame un segundo solamente y la hacemos mañana, dale. Sí, porque recibimos más denuncias de pacientes electrodependientes con internación domiciliaria que dicen haber sido abandonados por la obra social de camioneros de Moyano. Gracias. Martín, te una pregunta y a mí me quedó la pregunta de los barbijos, pero Silvina, quiero agradecerte y despedirte. ¿Está Silvina Martínez? Ah, se cayó el Skype. Bueno, mañana seguimos hablando con ella. Silvina es casi como de nuestro equipo, es de nuestro equipo. La pregunta, Martín. Concretamente, doctor, ¿por qué si hace 3 semanas que la curva está prácticamente aplanada, la curva de nuevos casos, inclusive cuando se está testeando más que antes, se sigue sosteniendo la idea de que el pico está por venir? Digamos, ¿cuál es la morfología del proceso de atrás que explica que a pesar de que los resultados están planos, el pico todavía no llegó? Bueno, básicamente la explicación es que mientras cada persona que se enferma contagia más de una persona, la curva está con la dinámica de curva. Porque naturalmente el logaritmo de 1.3 es más que si fuera uno solo, ¿no es cierto? Vos lo sabes perfectamente bien. Pero da 1 la cantidad de contagios, hace 3 semanas que está en 1. No, da 1, no, en la Ciudad de Buenos Aires da 1.3. En Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires da 1.3, en el país el último número que vi era 2 de promedio. De manera que eso es lo que le da la dinámica a la curva y te demuestra que la curva va a ocurrir. Para que no ocurra curva tenés que estar debajo de 1. Perdón, le tengo que pedir, ministro, primero agradecerle y en segundos que me digan quién cometió el error de comprar los barbijos por compra de kit tan caro, le pidieron la renuncia y qué significa esto. Sí, yo te diría, no lo veo como un error. Lo que ha pasado es, en la Ciudad de Buenos Aires hemos abierto 3 licitaciones consecutivas, al día 24, al día 28 y al día 4. Quedaron desiertas. Con 100 proveedores de barbijos de la Argentina quedaron desiertas. Es decir, el N95 es un problema de distribución en todo el mundo y en la Argentina también. ¿Y entonces por qué le pidieron la renuncia? Básicamente el gobierno tomó una decisión que yo creo que es muy valiosa y de mucho valor, que es iniciar una investigación interna para averiguar qué pasó y correr a los funcionarios vinculados mientras esa investigación interna ocurre. Muy bien. Y eso fue lo que ocurrió. Gracias, ministro. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, y gracias a todos, que cada vez tenemos más timing, ¿no? Cada vez más material, más timing. Espero que lo hayas disfrutado. Señoras y señores, se quedan ustedes con el señor Carlos Pañi y su Odisea Argentina. Les recomiendo que se queden, seguramente tiene preparado un editorial muy interesante y lo vamos a disfrutar ahora mismo y mañana también.